Ya. Ya. Doctor, compañeros, muy buenas tardes. Somos el grupo 5. El caso que vamos a exponer es el de Vladimir Cerrón, investigado por instigador de tráfico de influencias. Los integrantes del grupo son Ramos Rojas, Erika Margot, Circo Román Jacqueline, Edgar López Dios Villanet, Miguel Atau William, Rotenina Saquipal. Siguiente. Con respecto a la introducción sobre el caso de Vladimir Cerrón, este informe analizado es el caso de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, investigado por tráfico de influencias en un contexto de corrupción y crisis política en el Perú. Utiliza la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant y el conceptualismo social para abordar dilemas éticos y legales en la política peruana. Se basa en el análisis crítico de fuentes primarias y secundarias. Contribuye a la reflexión sobre principios y valores políticos y busca ofrecer una solución que integre el derecho y la moral. A ver. Concepto de la organización. El estudio Pérez y Asociados, una destacada firma de abogados en Perú con 20 años de experiencia, se enfoca en brindar servicios éticos y eficientes. Su equipo multidisciplinario, dirigido por el doctor Juan Pérez, ha manejado casos cruciales relacionados con derechos humanos, destitución presidencial y reforma electoral, destacándose por su influencia en cuestiones legales y morales en la política peruana. A continuación, mi compañero William. Buenas noches, doctor, compañeros todos. Continuando con la exposición. Análisis del caso. El caso involucra a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, acusado de tráfico de influencias junto al juez Luis Alberto Sánchez. La resolución judicial ordenó la detención preliminar de Cerrón y el allanamiento de sus propiedades. José Luis Gamarra admitió pagar una coima a Cerrón, mientras que el juez Sánchez reconoció presiones de Cerrón. Cerrón niega las acusaciones. Los actores incluyen a políticos, empresarios, un juez, la Fiscalía y el Banco de la Nación, con intereses y responsabilidades variadas en el caso. Cerrón busca mantener su influencia política, Gamarra evadir deudas, Sánchez preservar su carrera, la Fiscalía esclarecer los hechos y el Banco de la Nación recuperar su préstamo. Cada uno tiene sus perspectivas, responsabilidades éticas y legales. Uh-huh. 4. Hechos principales del caso. Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y exgobernador regional, enfrenta acusaciones de tráfico de influencias por presuntas gestiones a favor del empresario José Luis Gamarra, que tiene una gran deuda con el Banco de la Nación. El juez a cargo, Luis Alberto Sánchez, admitió haber recibido presiones de Cerrón. La Fiscalía presentó una grabación telefónica como evidencia. Se solicita la detención preliminar de Cerrón y el allanamiento de sus propiedades. Cerrón niega todas las acusaciones alegando persecución política. Voy a dar paso a mi siguiente compañera. Gracias. Compañera, tienes el audio apagado. Disculpe. 5. Las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates, a través de los diálogos de Critón y Apología, estableció criterios para la desobediencia civil. Las leyes deben ser racionales, consensuadas, respetadas, cuestionadas y modificables. Vladimir Cerrón, en contrastes, violó una ley contra el tráfico de influencias. No la cuestionó éticamente y buscó evadirla por intereses personales y partidarios. Su caso representa delincuencia común en lugar de una legítima desobediencia civil. 6. La democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón.
Platón critica duramente la democracia en la República y considerándola un sistema político corrupto que conduce a la tiranía, argumenta que la democracia se basa en opiniones y deseos, no en la verdad y la virtud. En el caso de Vladimir Cerrón, su conducta refleja los problemas democráticos señalados por Platón: influencia indebida en el poder judicial, intereses propios sobre el bien común, falta de virtud y liderazgo demagógico, lo que respalda la crítica de Platón sobre la degeneración de la democracia. Le voy a dar el pase a mi compañera Yaca. Prosiguiendo con la exposición. Sobre la justicia y la moral en lo ético a Nicómaco de Aristóteles. Ética a Nicómaco de Aristóteles. En su obra, Aristóteles, en la obra de Ética a Nicómaco, defiende la justicia como una virtud que implica dar a cada uno lo que corresponde, según su mérito y condición. Esto lo aplicamos en el caso que estamos tocando de Vladimir Cerrón. Él no actuó de acuerdo a la ética y a la moral. Y lo que le corresponde es ahorita lo que le están procesando. Entonces, este caso estaría haciendo efecto en lo que dice en la ética a Nicómaco. Siguiente, por favor. Sobre el Estado y el contractualismo social y la corrupción, Hobbes, Locke y Rousseau. Estos tres filósofos, ¿qué nos dicen? Hobbes, sabemos que él siempre va abocado en que él dice que tenemos que tener un Estado fuerte para poder prevenir la corrupción. En cambio, Locke nos dice que va a defender los derechos individuales y las posibilidades de derogar un gobierno corrupto. En cambio, Rousseau nos indica que él participa por un bien común y también hace que la ciudadanía participe para que tengamos un buen gobierno sin corrupción. ¿Cómo lo abocamos ahora esto en el caso de Vladimir Cerrón? Sabemos que Vladimir Cerrón, por el poder que tenía, hizo todas estas contrataciones ilícitas. Entonces, él no optó o no actuó de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? O sea, sabemos que nosotros en el Perú vivimos en un país legista y por ende debemos respetar nuestras leyes. En una de ellas dice la ley que nosotros no podemos infringirla a pesar de que tengamos poder. Entonces debemos nosotros actuar correctamente. En el caso de Vladimir Cerrón, no hizo eso. Gracias. Paso a mi siguiente compañero. Ya. A ver. En lo que es con respecto a lo de Kant, nos dice que, bueno, primero que nada, él fue un filósofo alemán que vivía en los siglos XVII, considerado fundador de la filosofía moderna. También vemos de que su obra más importante y conocida fue la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la que expone su teoría sobre lo que es la moral, el deber y la libertad. Podemos ver que en su reflexión sobre el deber y la moral como un imperativo pues, categórico que se basa en la razón y en las consecuencias e intereses también. Kant parte desde la idea de que el hombre es un ser libre y racional. También vemos ver que formula también tres tipos de principios, que es la universalización, que pues actúa solo según su máximo tal que puede ser el querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. También vemos el principio de la humanidad, que obra sobre tal modo que trates a la humanidad tanto como te traten también hacia tu persona, ¿no? O sea, prácticamente el bien común. Vemos también que si partimos del concepto de la moral, vemos que la moral se puede determinar por lo bueno o lo malo, pero según el deber de cada persona, no dentro de sus valores o su ética. Vemos también que en el caso de Cerrón, vemos que él no cumple con lo que dice, pues no Kant, de que debes partir desde pensar en hacer también el bien común, pero él no, él vela por sus principios, por sus
por sus ideales, que ven más por su bien de su misma persona y de las personas que le siguen. Más no ve el hecho de que algunas cosas que él infringe pueda dañar hacia otras personas. Entonces él no se pone a medir que las consecuencias que puede haber. Como dice Kant, el ser humano es libre y también, pues, ¿no?, racional. Por ende, una persona debe deducir qué es lo bueno y lo malo. Ahora, nosotros dentro de nuestro gobierno estamos, pues, legislados por lo que es la Constitución, normas, que nos tratan de regular, ¿no? O sea, de que si tú haces algo malo, pues se te va a sancionar, ¿no? Entonces vemos que también es coercitivo. Y vemos que él no respeta, pues, ¿no? En conclusión, en este caso, ¿no? Vemos en el siguiente punto, está lo que son las conclusiones. En el caso de Vladimir Cerrón en el Perú, podemos ver que plantea un dilema ético ilegal sobre la conducta de los líderes políticos y la corrupción en la política. También vemos el análisis desde la perspectiva filosófica de Sócrates, Platón, Aristóteles, en los cuales ellos miraban más que nada por el equilibrio dentro de la sociedad, ¿no? Que se cumpla cómo debe ser en sí el hecho de ser una persona en cargo político, ¿no? O sea, respetar las normas y también, pues, no velar por las demás personas, ¿no? Ser un poco empático, se puede decir. Y con lo respecto a lo de Kant, como dijimos, dentro de lo que es la moral, ¿no? También vemos también que la firma de abogados Pérez y Asociados han tenido un papel muy relevante en los casos de alta trascendencia política y moral en el Perú, demostrando su compromiso en la ética y en la política. O sea, gracias a ellos vemos de que sí, pues no se les sanciona o trata de ¿cómo se puede decir? Ser transparentes y visualizar, pues, ¿no? Lo malo si incurre uno en contra de las leyes. Vemos también la identificación de los actores y de responsabilidades en el caso como de Vladimir Cerrón y José Luis Gamarra, que es esencial para comprender las dinámicas de la corrupción y la influencia política. La injusticia y la corrupción en el caso de Cerrón violan los principios de justicia distributiva correcta y legal según la perspectiva de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? También vemos en lo que es las recomendaciones, podemos decir que recomendamos que se refuerce con la integridad y la ética en la política, implementar códigos de conducta y capacitaciones obligatorias sobre ética y corrupción para todos los políticos y funcionarios públicos. O sea, yo creo que cuando una persona gana las elecciones, así sea distrital, regional, o vemos como el presidente, ¿no?, de la República, yo creo que esas personas que ganan deben ser capacitados. ¿Por qué? Porque estamos dentro de lo que es un país democrático. Vemos que algunas personas quizás no están muy calificadas o no se han preparado antes de, o sea, para saber, digamos, afrontar los problemas que hay dentro de la sociedad y cómo debe también comportarse. Vemos varios políticos que incluso no se portan bien, digamos, salen en videos, salen de repente saliendo con digamos, en lugares no propios, y eso también va en contra de lo que es la moral, ¿no? Porque tú también tienes que cuidar tu imagen. Tu imagen es importante. Entonces, yo creo que esas capacitaciones también se les debería de dar, ¿no?, a los funcionarios y todo lo que son, pues, dentro de las entidades públicas, ¿no? Personas que de cierta forma siempre se les va a visualizar, ¿no?, dentro de los medios de comunicación. También, pues, que se les vea o se les dice, ¿no?, en qué no incurrir, qué se debe de respetar, qué se debe siempre velar y siempre ver lo pro y las contras, ¿no? También vemos que tratamos de que se fomente la transparencia, o sea, establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas, incluyendo la divulgación de ingresos y activos de los políticos y garantizar el acceso público a la información gubernamental. A ver, si vemos como en todas las regiones, vemos que hay rendición de cuentas en el cual se hace todos los logros y a la vez también se pide a la persona, digamos, los de alcaldes distritales o provinciales, van a la rendición de cuentas donde que está a nivel regional, digamos, bueno, pongamos ejemplo, ¿no? Puquio, Soco, no, Soco, Sacsayhuamán, ¿no? Todas esas localidades, Lucanas, todos ellos, se reúnen dentro de un foro, ¿no? De que se puede decir que es un día central donde en tal lugar se va a realizar, y hacen su rendición de cuentas y dicen cuáles son las problemáticas que debería atender, ¿no? Y qué presupuestos también el gobierno regional debería apoyarlos, ¿no? O hacer el presente a nivel de las reuniones que se hacen, ¿no?, con el presidente o los consejeros o los ministros. Vemos también que se trata de fortalecer las instituciones de control y supervisión, o sea, asegurar que las agencias anticorrupción cuenten con recursos adecuados y autonomía para investigar y sancionar los casos de corrupción. Vemos que este punto es principal porque sin ellos no se podría